¿no tendrás por ahí un...? Boli. No, boli no, el programa. Voy a buscar el programa. Ah, no. Roque Barcia, el cantón. Te curraste el título. No, lo puse Ya yo, lo lo sé. pusieron ellos. Me apareció esto aquí. Ya lo sé, ya lo sé. Qué gloria bendita. ¿Te apetece que arranquemos? Sí, cuando Venga. quieras. Hola, buenos días. Ahora que se ha disuelto aquel grupo que estaba conversando animadamente por la entrada y que no... Me daba pena cortarlo, porque parecía que estaban entretenidos. Así que, como aquí hemos venido a disfrutar, pues he visto prudente que empezáramos 5 minutos tarde, que termináramos de reunirnos en la sala y que termine de concentrarse mi compañera Esther García Moscardó en la figura de Roque Barcia, de uno de los protagonistas de la Revolución Cantonal. Y me toca a mí presentarla. Y esto es una cosa que me ocurre mucho últimamente. Mi actividad académica se reduce a corregir exámenes y a presentar a la profesora Esther García Moscardo. No hace mucho tuvimos la suerte de contar con ella en un seminario que organizamos en la Facultad de Geografía e Historia de la UNED, en el que nos habló de Roque Barcia, nos habló desde una perspectiva teórica. Hoy no toca una perspectiva teórica, creo, sino que pues será algo más ajustado a la dinámica de este congreso. Bien, Esther García Moscardó es doctora por la Universidad de Valencia, centró su investigación predoctoral en la figura de Roque Barcia Martí, en la biografía de Roque Barcia, y trabajó bajo la dirección de Jesús Millán, si no recuerdo mal, y de la profesora María Cruz Romeo. Desde luego son dos buenos puntales sobre los que construir una tesis de la calidad como la que ha dado lugar a su libro Auge y caída de un nuevo mesías revolucionario, Roque Barcia Martí, que seguramente verían en la entrada ayer. No sé si seguirá estando por ahí. Es una lectura que recomiendo muchísimo. Lo comenté el otro día y lo vuelvo a comentar hoy. Yo creo que ha sido una de las mayores novedades historiográficas en los últimos años en relación al tema de trabajo que nos ocupa a los dos y a la mayoría de los que estamos por aquí, que es la historia del republicanismo histórico español, de los orígenes de la movilización democrática en la España del siglo XIX y además, a través del enfoque biográfico que es especialmente adecuado y enriquecedor para bucear o para penetrar en todo lo que implica el análisis cultural de la política. Esther ha trabajado diferentes coordenadas en torno a las culturas políticas y a la biografía, como la religión, la secularización, los estudios de género, las emociones, el análisis del discurso, la construcción de las identidades nacionales y la manera en la que todas estas categorías se conjugan. Y al fin y al cabo los portadores de la cultura política son seres humanos, individuos de carne y hueso, en los que podemos medir cómo se construyó la identidad republicana, cómo se construyó la idea de la nación española, cómo se construyó el federalismo
Y dio en el clavo porque el movimiento democrático español, en el tercio central del siglo XIX, debe muchísimo a este publicista. Lo he dicho en muchas ocasiones, que, bueno, a lo mejor no tantas, depende de cómo lo miremos. Cuando pasan los años y miramos esta época, que muchas veces nos resulta extraña, hay personajes que han sobrevivido mejor que otros y hay autores que han sobrevivido mejor o que han tenido quien les reivindique en épocas posteriores. Roque Barcia no es, desde luego, uno de los autores que ha tenido... no tuvo mucho futuro, no tuvo quien lo reivindicara, él mismo dejó de reivindicarse en un momento tardío de su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una idea a veces algo distorsionada de cómo se formaron políticamente los republicanos españoles en el XIX. Y la obra escrita de Roque Barcia y Martí, que es ingente, fue absolutamente fundamental, fue uno de los autores fundamentales para comprender qué era ser republicano en el siglo XIX. La democracia en España se acunó en gran medida con la obra de Roque Barcia, de modo que sea más o menos conocido, tenga más o menos relieve en la actualidad, se le reconozca más o menos mérito, que no se le reconoce demasiado. Un historiador que quiera comprender una época determinada tiene que prescindir de todas esas distorsiones acumuladas con el paso del tiempo y reconocer la necesidad de comprender a estos personajes. Es un libro fundamental, es una biografía estupenda, es una lectura muy recomendable y enormemente esclarecedora. Bien, después de su trayectoria predoctoral, Esther García Moscardó se incorporó como investigadora al Institut Universitari d'Estudis de les Dones, también en la Universidad de Valencia, en el que trabaja actualmente y ha cambiado algo. De hecho, ha hecho un triple salto mortal hacia atrás para ubicarse a fines del siglo XIX en la cultura ilustrada y está analizando la intersección de los discursos del sentimiento, de la construcción de las categorías raciales y las categorías de género, bueno, pues en el marco de los debates de fines del siglo XIX. Hace poco tuve la ocasión de escuchar una intervención suya en el seminario de la Ortega y Gasset sobre teatro antiesclavista ilustrado a fines del siglo XVIII, en el que, sin embargo, sigue habiendo ecos de la construcción de las culturas liberales en el siglo XIX. Yo creo que... ¿Quién es? ¿Eh? Digo que una es hija de quién es. Hija intelectual. Eso es evidente. Bueno, yo creo que ya lo tenemos casi todo, ¿no? Sí. No sé, me tienes que actualizar a ver si se me pasa algo, pero aquí tienes a tu público y tenemos mucho tiempo por delante, así que con toda tranquilidad vamos a escucharte. Muchas gracias, Esther. Gracias, Eduardo, por esta presentación tan generosa, además, por la valoración del personaje, del libro. En fin, a una siempre resulta agradable que hablen de ella en estos términos, de su trabajo, sobre todo en estos términos, pues además esas palabras provienen de un historiador como Eduardo Higueras, que es un historiador al que sigo y al que admiro, pues siempre es en fin, mucho más significativo, así es que te lo agradezco mucho. Y quería agradecer también a los organizadores del Congreso ofrecernos este espacio para hablar del cantonalismo, un tema, un campo historiográfico del que sabemos cosas, pero del de que todavía nos quedan muchísimas cosas por saber. Bueno, el objeto de mi intervención, como ya ha adelantado Eduardo, va a ser abordar el papel que desempeñó Roque Barcia en la articulación del cantonalismo, en lo que yo he denominado la escalada cantonal, que tiene lugar en la primavera-verano de 1873, y su experiencia también en Cartagena. Voy a hablar fundamentalmente de esas dos cuestiones. Antes de entrar al tema, sí que me gustaría plantear una cuestión interpretativa general, que en realidad recoge algunas de las ideas que ya se plantearon ayer
por la tarde, porque a partir del caso de Cartagena, el caso paradigmático, es el gran caso, ¿no?, del cantonalismo, que en realidad, como veremos, es un caso excepcional en todo el panorama cantonal. Se ha tendido a explicar el cantonalismo como una lucha de élites en el seno, digamos, del Partido Federal, una revuelta antigubernamental de diputados intransigentes, en cierta medida desconectados de las aspiraciones populares, podríamos decir, que, bueno, habrían agitado interesadamente a las masas populares en contra de la República para lograr sus ambiciones políticas. Bien, esta visión, que ha estado ciertamente extendida, y todavía la encontramos, en fin, desde esta perspectiva, de alguna manera, se presupone la divergencia de aspiraciones entre las élites políticas intransigentes, entre los líderes intransigentes y capas amplias de la población. Las élites intransigentes se han considerado de manera habitual como una banda de arribistas, de oportunistas despechados, frustrados buscadores de empleo, les llama Camgénesi en su monografía, fue enormemente importante en su momento, pero bueno, seguimos encontrando estas lecturas en síntesis recientes, de hace poco más de un año. Bien, estas interpretaciones circunscriben generalmente al cantonalismo, a lo anecdótico y hasta lo extravagante. Todo el mundo tiene en la cabeza anécdotas locas acerca del cantón, y esto vacía al movimiento incluso de significado político, como proyecto político. Quedan desdibujados totalmente los contextos y las tradiciones políticas que dan sentido y que hicieron posible pensar en la solución cantonal para hacer realidad, como una opción política viable, para hacer realidad el Estado federal. Mi perspectiva realmente, para enmarcar un poco dónde me muevo, se enlaza con esta última cuestión, ¿no?, con esta última cuestión, abordar la revolución cantonal precisamente como una de las posibles soluciones al gran problema político que se planteó tras la Revolución de 1868, que era cómo construir efectivamente la democracia. ¿Cómo construir efectivamente la democracia? Bien, pues el cantonalismo, la escalada cantonal, se plantea como una solución de las muchas posibles que había a este problema. Cómo construir efectivamente la democracia. Para observar esto nos exige abrir una perspectiva amplia, de largo recorrido, que permita ubicar y dimensionar el desarrollo del republicanismo federal y su inserción en las dinámicas políticas de la España del siglo XIX, ¿no? Desde esta perspectiva amplia se puede entender que la lógica política que subyace a la revolución cantonal no era ni improvisada ni era nueva. Ninguna de las dos cuestiones. La lógica política no era ni improvisada ni nueva, sino que respondía a la experiencia acumulada por los federales en sus luchas por la libertad y que enlazaba, desde luego, con tradiciones políticas de largo recorrido. En primer lugar, la solución cantonal encierra una lectura de la democracia republicana y federal, que se había mostrado capaz de sintetizar las aspiraciones de cambio social y político de sectores amplios de la población desde mediados del siglo XIX, más o menos, desde mediados del siglo XIX. Desde estas décadas centrales del siglo XIX se elabora una visión del mundo republicana que va a dar cuerpo al mito de la federal. Es un anhelo la federal, y el anhelo y la necesidad de hacer realidad ese mito es lo que abrirá el espacio a la solución cantonal en el verano de 1873. Sabemos todavía muy poco acerca de la combinación de miedo y anhelo que estuvo detrás de la ruptura cantonal. Esta solución cantonal que se plantea en el verano del 73, además, no es un salto en el vacío.
Yo soy de la opinión que en historia no hay saltos en el vacío. No es un salto en el vacío. Recogía una larga tradición política, soberanista, que se remontaba a las Cortes de Cádiz y que legitimaba la insurrección como forma de expresión de la voluntad general de la nación. Es canalizada esta tradición sistemáticamente a lo largo del siglo XIX mediante movimientos juntistas desde 1808 y enlaza además con el inmediatismo soberanista exaltado del trienio liberal. Los republicanos no solo participaban, sino que se consideraron los depositarios de esa tradición, que provenía del liberalismo revolucionario. Ellos siempre reivindicaron ser los auténticos liberales, siempre. Los federales, desde luego, participan en todo ese cúmulo de insurrecciones juntistas que tienen lugar a lo largo del siglo XIX y, desde luego, que agitan esa vía, como vimos ayer en el año 69, en el año 72 y en el verano del 73, esta dinámica se pone al servicio de la construcción efectiva de la federación. Muy vinculado además con la anterior y en tercer lugar, el cantonalismo movilizaba también la práctica federal reiterada de canalizar sus aspiraciones políticas mediante la articulación de estructuras de poder al margen de las instituciones oficiales. Había pasado con los pactos nacionales en el 69, con los sucesivos comités, la Asamblea, el Directorio en el 70, el Consejo Provisional de la Federación Española, encabezado por Juan Contreras en el 72, y finalmente el Comité de Salud Pública en Madrid y el Gobierno Provisional de la Federación Española en Cartagena, que se forma ese verano. Bien, todos estos elementos, la elaboración de una visión del mundo republicana, el arraigo popular de la tradición soberanista y esa tendencia, digamos, a resolver los conflictos internos por la vía de la exclusión de los rivales políticos, van a concurrir todas ellas en la Revolución Cantonal del verano de 1873. El corolario de todo esto sería que el fracaso del movimiento, simbolizado en la capitulación de Cartagena el 12 de enero de 1874, no solo supuso para muchos la cancelación del sueño federal, sino que también ponía de manifiesto la erosión en el marco del agitado sexenio democrático de una manera de entender el ejercicio de la política que se remontaba a las Cortes de Cádiz. Es el último gran movimiento juntista y soberanista del siglo XIX. Después habrá, desde luego, otros movimientos insurreccionales, pero tendrán otro carácter, serán diferentes. Bien, en todo este proceso la figura de Roque Barcia es crucial. Él está en el centro de la dinámica política que llevó finalmente a la ruptura cantonal del verano del 73, como propagandista popular, como líder intelectual y principal instigador de la escalada cantonal y como presidente finalmente de la Federación Española en Cartagena. Incluso su conocida apostasía final, ¿no?, digamos, del cantonalismo nos ofrece claves para entender el alcance de la traumática cancelación del sueño federal en ese contexto. Bien, ¿quién es Roque Barcia y cómo llega a situarse en el centro de la escalada cantonal en el verano del 73? Hay que decir que la historiografía clásica, como ha recordado Eduardo, no le ha prestado demasiada atención a Barcia. Generalmente se le ha presentado como un hombre, bueno, una combinación de hombre de juicio poco sólido y un oportunista despechado, subido a última hora al carro de la intransigencia, por haber visto frustradas ciertas aspiraciones a ocupar altos cargos en las instituciones republicanas. Hay que decir que a la construcción de esta imagen contribuyeron mucho las opiniones de grandes figuras del republicanismo como Pi Margall, también Enrique Vera, González, Castelar, todos insisten en esta idea.
Es cierto que Barcia siempre pensó que el partido no le dispensaba el reconocimiento que su valía como propagandista merecía, pero en principio eso no determina su actuación a lo largo del verano del 73 y desde luego no se le puede considerar un arribista de última hora. Barcia fue un propagandista muy activo que se dio a conocer durante el bienio progresista. Él publica sus primeros textos políticos en 1855 y en ellos ya defendía que los principios democráticos solo hallaban su plena expresión bajo una república federalmente constituida, ¿no? Ese es su planteamiento, y además lo hacía desde una lectura cívica de la doctrina cristiana que vinculaba teóricamente democracia y cristianismo. Ayer por la tarde Alicia Mira estuvo comentando esta cuestión y, en fin, defendió este ideario a través de múltiples folletos, artículos de prensa. Su producción es absolutamente espectacular. Así es que fue un autor que participó de forma muy activa, junto con otros propagandistas, obviamente, en la elaboración de una visión del mundo democrática, republicana y federal que fue creciendo entre las décadas de 1850 y 1860 y que estalló en el sexenio democrático. Es un discurso que en general alude a la dignificación del hombre y a la realización de un sistema de libertades absolutas y que es capaz de interpelar a sectores sociales amplios. A la altura de 1873 se configura una base para el federalismo, una base social sincrética en la que las dobles militancias entre federalismo y obrerismo son habituales. La federal en todo este proceso, según Aura Boronat, fue diputado constituyente en el 73, se convierte en palabra mágica, dice él, sintetizaba las ansias progresivas de todo un pueblo, dice Aura Boronat. Barcia participa de manera muy activa en la construcción de ese mito y su popularidad le llevó a ocupar cargos de responsabilidad, primero en el Partido Demócrata y después en el Partido Demócrata Republicano Federal. Llega a ser nombrado miembro del directorio junto a Castelar y Pimargal en el sexenio, y en todo este recorrido alcanzó una popularidad extraordinaria, absolutamente extraordinaria, sobre todo durante el sexenio democrático, ¿no? En un contexto muy agitado y de polarización política extrema casi entre monarquía y república. Su figura pública alcanzó unas dimensiones enormes. Todos los testimonios de la época, amigos y adversarios, coinciden en esta cuestión, en subrayar su sorprendente capacidad para conectar con el público federal. El propio Castelar, a pesar de tener muy mala opinión de él, reconocía que el periodismo en España, decía, tiene un nombre sin rival, y ese era Roque Barcia. En su ingente producción publicística muestra una notable intransigencia en los principios, no transigir con ninguna otra sensibilidad política, y además esto lo transmitía con un estilo bíblico, evangélico, apocalíptico, despiadado, pero también sentimental, que apelaba extraordinariamente a la emocionalidad. Y esta era una combinación que entusiasmaba al público federal. Siempre cuento la misma anécdota, pero en el verano del 72, porque decirlo así parece, no sé, pues era muy popular. Bien. En el verano del 72 visita Málaga, los periódicos dicen que le siguen por la calle 12.000 personas. Seguramente la cifra es exagerada, pero debieron de ser muchas. Y contaré otra cuestión acerca del impacto que producía en las masas republicanas. Él se conducía como un Cristo entre sus admiradores, besaba a los niños, consolaba a las mujeres, lloraba con todo el mundo. Y hace un año y pico me invitaron a Isla Cristina a hablar precisamente sobre Barcia, y cuando acabé de hablar se acercó un caballero que me dijo que estaba muy impresionado
porque había comprendido finalmente a su bisabuelo. Él decía que él era un señor, me dijo que tenía 85 años, él recordaba muy bien a su bisabuelo, era un hombre, un trabajador del campo, de la Redondela, al lado de Isla Cristina, que en su casa solo tenía libros de Roque Barcia. Solo tenía libros de Roque Barcia, y cuando ellos de niños le preguntaban quién era ese hombre, su bisabuelo le respondía: ese era un hombre santo. Y dice, nosotros nunca lo comprendimos, y ahora, viendo toda esta explicación, ahora lo comprendemos. O sea, no era una cuestión menor la popularidad y la capacidad de arrastre popular que tenía Barcia. Bueno, su belicosidad evangélica, podemos decir, no era solo retórica. Barcia fue diputado constituyente en 1869, y no solo rechazó la Constitución de manera bastante conflictiva, sino que abandonó la política parlamentaria y prestó respaldo a iniciativas que emergieron de las provincias, los pactos federales y la posterior insurrección de 1869. De hecho, Amalio Cabañas, que escribió el relato de la insurrección federal del 69 en Valencia, dedicaba su libro a Roque Barcia, que había sido uno de los inspiradores, ¿no?, de este movimiento. Son iniciativas que apuntaban hacia un elemento que va a ser central en la solución al problema de la construcción de la democracia que va a defender Barcia en esos años. Ya venía defendiéndolo de antes, pero en esos años toma una enorme fuerza, que es la realización por la práctica de los principios federales. La realización por la práctica, bien por la vía insurreccional o bien simplemente desconociendo las instituciones oficiales, hacer efectiva la federación. Desde ese momento, desde 1869, Barcia dedicó buena parte de sus esfuerzos publicísticos a dictar la conducta que, a su juicio, debían de seguir los federales en el caso de un hipotético advenimiento republicano. En el marco del arraigado soberanismo gaditano, defendió la inmediata formación de juntas soberanas. Cuando se proclame la República, lo que hay que hacer inmediatamente es formar juntas soberanas que realicen la federación por la práctica, mediante la proclamación de sucesivas constituciones que articulasen el poder político desde los municipios hasta el Estado federal, siguiendo, por cierto, las tesis pactistas pimargayanas que fueron adoptadas oficialmente por el partido en el marco de la primera Asamblea Federal de 1870, en la que se rechazó además explícitamente una solución unitaria para la República. Bien, con objeto de preparar el partido para este hipotético escenario, Barcia publicó en 1870 una de las primeras constituciones federales, de las muchas que hubieron, una de las primeras constituciones federales que se hicieron, la Constitución Federal, Cantonal, Provincial y Municipal de 1870, en buena medida es una adaptación de la Constitución suiza de 1848 al caso español, y él introducía por primera vez en su publicística, a partir de esta circunstancia, la demarcación cantonal, a apelar a los cantones. En 1872, alineado de manera explícita, además, con el sector intransigente, se mostró ya muy crítico, enormemente crítico, con la actitud benevolente y legalista de los líderes del partido en Madrid. Les acusó de carecer de espíritu federal y, al tiempo que, que proponía, como siempre, la formación de una asamblea federalmente constituida en un lugar alejado de la capital. Para él, Madrid mataba todo el espíritu federal. Este contexto de 1872 es fundamental. Ayer Eduardo fundamentalmente habló de eso, porque la ruptura en este marco, en la segunda mitad de 1872, entre federales intransigentes y benevolentes, se reconocían ellos así, constituye un proceso clave para entender la escalada cantonal que se desató unos meses después. De hecho, la decisión de los
intransigentes de optar por la vía insurreccional, como comentó Eduardo, y de organizarse además al margen del partido en un consejo provisional de la Federación Española, presidido por Juan Contreras, prefigura totalmente la práctica política que observaron los agitadores del cantonalismo en la primavera y en el verano de 1873. Esa desconfianza entre intransigentes y benevolentes no hizo sino profundizarse tras la proclamación de la Primera República el 11 de febrero y el aplazamiento del diseño institucional republicano. En principio, Barcia era miembro de la Asamblea Nacional, era senador por Barcelona en aquel momento, votó a favor de la propuesta de Pi del 11 de febrero, él acató la decisión de la Asamblea, recomendó paciencia a sus lectores, pero esta actitud cambió drásticamente tras el fallido golpe de Estado del 23 de abril. Fue muy impactante para los federales en general, para los intransigentes en particular, que ya venían escamados, y la retórica de la República en peligro se extendió extraordinariamente en este contexto, entre los intransigentes que estaban organizados en diversos clubs, en los que se debatía de manera muy activa qué acciones se debían de llevar a cabo para salvar a la República, ¿no? La retórica de la República en peligro es enorme en ese momento y sabemos realmente muy poco acerca del impacto emocional y de lo que supuso esa sensación constante de peligro para la ruptura cantonal. En estas circunstancias, Barcia exigió personalmente a Pi Margall, que era entonces ministro de la Gobernación, que proclamara de manera inmediata la República Federal sin esperar a la reunión de las Cortes Constituyentes, y ante la negativa de Pi, inició una campaña enormemente dura contra el gobierno republicano, ¿no? Orientó hacia sus correligionarios políticos su famoso estilo airado y despiadado en buena medida. Y lo hizo desde las páginas de la Justicia Federal. Era un periódico que había fundado él mismo en el mes de abril, con el único fin, decía él mismo, de ensayar la federación, de hacer realidad la federación, agitar esta cuestión. Rápidamente este periódico se erigió en órgano de los intransigentes, tenía un impacto enorme entre los intransigentes. Una muestra, un telegrama que llegó al periódico La Igualdad, periódico republicano federal, el 21 de abril de 1873, que procedía precisamente del Club Federal de Cartagena y que se dirigía a Barcia, un poco para que veáis el impacto que provocaba Barcia entre sus seguidores. Dice: para el ciudadano Roque Barcia, vuestro artículo Legalidad ha enloquecido a 500 revolucionarios reunidos en el Club de Amigos de la Libertad. Lo hacen suyo y dicen: estamos dispuestos, ordenad. Ese es el tipo de impacto que Barcia provocaba en sus seguidores. No es una cuestión menor. En las elecciones de mayo fue elegido diputado constituyente por Vinaroz, pero no concurrió a las sesiones de Cortes. Al contrario, puso en duda el carácter federal de los representantes nacionales, negó que la federación pudiese emerger de unas Cortes como aquellas. No tenía sentido si no era mediante un procedimiento juntista, y desde luego que la tensión aún se incrementó tras la esperada proclamación de la República Federal el 8 de junio de 1873. Para muchos, una vez proclamada la federal, no quedaba más que hacerla por la práctica, no quedaba más que hacerla efectiva desde los municipios, y de hecho los cantones que se insurreccionaron en el mes de julio argumentaron de manera generalizada que solo estaban cumpliendo un acuerdo
de la Asamblea Constituyente. Esto lo encontramos en todas las proclamas de los cantones. Es a partir de este momento cuando se desata ya la escalada cantonal en medio, insisto, de una creciente sensación de peligro. La República en peligro está en todas las comunicaciones de los intransigentes de ese momento. En mi opinión, es fundamental la convocatoria por parte del Gobierno a elecciones, se convocan elecciones a ayuntamientos y a diputaciones provinciales el 19 de junio, se anuncia que se harán a mediados del mes de julio y, en mi opinión, esto ya decide a los intransigentes a dar los primeros pasos hacia la realización práctica de la federación. De hecho, en muchas localidades, previendo un poco el panorama, ya se sustituyen los ayuntamientos benevolentes por intransigentes. Sucede en Cádiz y sucede en multitud de municipios. Y al día siguiente del anuncio de las elecciones, el 20 de junio, Barcia llamó desde la Justicia Federal a hacer efectiva la solución que llevaba años proponiendo. Españoles dice ahora o nunca, ahora o nunca. Era el momento de constituir la federación por la práctica mediante la formación de juntas de gobierno creadoras del nuevo sistema que realizasen la soberanía de los estados particulares. Ese mismo día, el Centro Republicano Federal Español, que era un club muy importante intransigente de Madrid, Barcia no había participado, que sepamos, en su articulación, pero sí algunos redactores de la Justicia Federal, pues el centro convocó una reunión pública para preparar la formación del cantón de Castilla la Nueva. En ese momento. Es el cantón que tratan de insurreccionar desde Madrid. Antonio de la Calle, por cierto, presenta en el Centro Republicano una propuesta para constituir el municipio revolucionario de Madrid y los preparativos desembocaron finalmente en la constitución del Comité de Salud Pública a propuesta de Barcia. El 29 de junio él mismo ocupó su presidencia y al mismo tiempo dio directrices desde su periódico para la reunión de los representantes de los distintos cantones que se debían de articular y dictó el procedimiento que se debía de seguir para su construcción institucional desde los municipios. Inmediatamente salieron agentes intransigentes desde Madrid hacia diferentes provincias con objeto de insurreccionarlas. Una maniobra que dirigió el propio Barcia y en la que también participó, parece que partió en persona hacia el Ferrol y otros puntos. Se trata incluso de insurreccionar Portugal, hay contactos en este sentido. De manera clara, lo que estaban intentando los líderes cantonales, encabezados por Barcia, era de hegemonizar la construcción del Estado federal en abierta competencia con el proceso constituyente de la Asamblea. Pi Margall decía que el Comité de Salud Pública actuaba como un Estado dentro del Estado, dice Pi Margall. A pesar del apoyo que obtuvo el Comité de Salud Pública, la rápida actuación del gobierno de Pi Margall y la intervención personal de Pi Margall atajó el movimiento en Madrid y la primera ciudad en proclamar el cantón, como sabemos, fue Cartagena el 12 de julio. El levantamiento cantonal se resolvió mediante la instalación de una Junta de Salvación Pública que asumió todos los poderes en un procedimiento insurreccional muy poco novedoso, en realidad, un procedimiento insurreccional bastante conocido. En los días siguientes, como sabemos, se extiende la revolución, implicó una veintena de ciudades revolucionarias con una geografía amplia, hubo insurrecciones que no llegaron a mucho en otras, pero hubo agitación en muchas ciudades, pero es Cartagena la que se convierte en el bastión del cantonalismo, con unos rasgos específicos que en realidad la convierten en un caso bastante excepcional en el panorama cantonal de 1873, porque se convierte en el punto de concurrencia de las personalidades destacadas, ¿no?, de los miembros del Comité de Salud Pública de Madrid, entre los que se encuentra Barcia. Van llegando desde finales de julio a Cartagena por una cuestión fundamental,
que es el fracaso del movimiento en Madrid. Muchas veces me he preguntado qué hubiese pasado si el movimiento hubiese triunfado en Madrid. No podemos saberlo, obviamente, y no fue así, pero ¿qué hubiese pasado si hubiese triunfado el cantonalismo en Madrid? No es así, y esto traslada a Cartagena los esfuerzos del Comité de Salud Pública por hegemonizar esa construcción del Estado federal desde Madrid, ¿no? Cartagena se convierte en el escenario de esa lucha sin cuartel por la construcción de la federación, ¿no? En este caso, de abajo arriba. Esto no ocurre en el resto de los cantones. Los diputados intransigentes que salen hacia diferentes puntos pues no tienen demasiada influencia en el resto de cantones, en algunos, pero no es lo habitual, y además son ciudades que son controladas las primeras semanas de agosto, normalmente. Pero, en fin, esta circunstancia ha llevado a caracterizar al cantón murciano, con centro en Cartagena, como eminentemente político, a diferencia de otros cantones que se habrían caracterizado como sociales, aunque Gloria Espigado ya hace 20 años que señaló los límites, ¿no?, de esas diferencias, porque en cuanto a aspiraciones sociales no hay demasiada diferencia entre los cantones. En principio, como pasó en todos los cantones, la Junta de Salvación Pública reconoció la soberanía de la Asamblea Constituyente. La ruptura entre la Junta y la Asamblea se produce, como ya se comentó ayer, a partir del decreto de piratería del 21 de julio, que es lo que abre la constitución del Gobierno Provisional de la Federación Española en Cartagena, entre el 24 y el 27 de julio. Es difícil precisar la influencia de Barcia en su formación, algo tuvo que ver, aunque no estaba presente en Cartagena todavía. Él llega a Cartagena el 27 de julio, precisamente, invitado por las autoridades cantonales a ocupar la presidencia del Gobierno provisional. El periódico El Cantón Murciano anunciaba el acontecimiento, celebraba además lo oportuno de su nombramiento para un cargo de tanta representación, destaca su calidad de iniciador del movimiento cantonal y añade además que el pueblo sería reticente a dejarse guiar por otros que no fueran, dicen, los caudillos amados de la revolución, que han sido su alma, ¿no?, que han sido el alma de la revolución. Bien, bajo la presidencia de Barcia, el Gobierno provisional asumió explícitamente la tarea de dar cohesión y unidad al movimiento federal en toda España. Se atribuyen, además, todos los poderes superiores de la Federación Española, y para ejercerlos se formaron 8 ministerios dependientes de la Federación, del Gobierno provisional, y se dispuso la convocatoria de una Asamblea Federal que debía reunirse cuando la mitad más una de las provincias se insurreccionaran, aunque esto nunca llegó a ocurrir. No se reunió la Asamblea Federal, pero aún así Barcia siempre defendió la legitimidad del Gobierno de Cartagena desde las páginas del Cantón Murciano. Él consideraba al Gobierno provisional el depositario de la voluntad de la Asamblea Constituyente y, como ya se comentó también ayer, a pesar de las acusaciones de separatismo lanzadas en primer lugar por el propio presidente Salmerón, los cantonales no pusieron nunca en duda la unidad nacional, sino que se arrogaron, mediante este mecanismo, la legitimidad constituyente de una España federalmente constituida, ¿no?, de una España verdaderamente federal. Se arrogan esa legitimidad constituyente. El conflicto derivó, como sabemos, rápidamente en una situación de guerra civil en el mes de agosto. No se perdió del todo, hay que decir, la esperanza de volver a insurreccionar al territorio. Madrid, por ejemplo, le escriben a Barcia para que publique números extraordinarios de la justicia federal llamando a la insurrección. También le escriben desde Valencia. En Madrid están todavía en contacto con Portugal, que también se trata de insurreccionar. Y la situación, desde luego, aún se agravó desde noviembre, cuando Castelar ordenó el bombardeo continuado de la plaza. Parece que Barcia no era partidario de prolongar la situación,
desde que se inició prácticamente el sitio de la ciudad el 13 de agosto. Es él el que declara el estado de sitio como presidente del gobierno provisional, pero hay que decir que su actuación en Cartagena es controvertida. Como sabemos, tras la capitulación de Cartagena, Barcia trató de desvincularse del gobierno cantonal, decía que quiso abandonar Cartagena, que no acudía a la Junta, que la atormentaban las muertes causadas por los cantonales en sus incursiones, Pero lo cierto es que su actuación al frente del gobierno provisional está fuera de toda duda. Él presidió las asambleas, firmó todos los decretos, también defendió cerradamente las actuaciones del cantón desde las páginas del órgano oficial del cantón murciano, e incluso participó personalmente en algunas de las expediciones navales en busca de apoyo y de abastecimientos, como la que se dirigió a Valencia, por ejemplo, en el mes de agosto. Él iba allí. En fin, no solo no se desvinculó de las instituciones cantonales, sino que asumió la vicepresidencia de la nueva Junta Soberana de Salvación Pública, que sustituyó finalmente al gobierno provisional a partir del 2 de septiembre. Además, ocupa la presidencia de la Comisión de Relaciones Cantonales y Extranjeras en esta nueva Junta, si es que no se desvincula. Sí que es cierto, y hay constancia documental, de que trató de dimitir de estos cargos y la Junta no lo aceptó, pero su argumento para presentar la dimisión tenía más que ver con el mucho trabajo que era la ocupación de 2 comisiones y que ni siquiera tenía un secretario que le ayudara en estas cuestiones. Pero, en fin, según todos los testimonios, su opinión tenía peso y se le dispensaba una gran consideración en el cantón. La ventaja estratégica de Cartagena, como sabemos, marcó la pervivencia del cantón cuando el golpe de Pavía del 2 de enero puso fin al periodo constituyente federal. Muchos creían todavía que Cartagena aguantaría mucho tiempo, pero, como sabemos, capituló el 12 de enero de 1874. A diferencia de otros miembros de la Junta que huyeron la Numancia, Barcia no lo hizo, sino que permaneció oculto en el consulado de Portugal hasta que se pudo trasladar a Madrid y solicitar pasaporte para Francia. Bueno, la condena a Barcia como principal instigador del movimiento cantonal fue unánime desde las filas de su propio partido. Se le acusó de alucinar a las masas, de extraviar el buen sentido político del pueblo, e incluso se le responsabilizó de haber forzado con sus acciones el golpe de Pavía del 2 de enero. Pero su definitivo hundimiento político llegó con su conocida apostasía. Pocos días después de la capitulación, Barcia publicó unas cartas incendiarias, ciertamente, contra sus antiguos compañeros de Cartagena. No solo condenaba las acciones de las instituciones cantonales que él mismo había encabezado, sino que cargaba muy duramente contra la capacidad de gobierno de los federales y desaconsejaba cualquier intento de proclamación de la República Federal, acatando el nuevo régimen interino encabezado por Serrano. Lo fundamental, plantea en ese momento, es vencer al carlismo. La experiencia cantonal debió de ser demoledora para él. En esas cartas dice que la opinión, cuando no está experimentada, es irresponsable. Realmente es tremendo. Dice, bueno, la opinión es irresponsable cuando no está experimentada, pero cuando lo hemos experimentado, la opinión se debe de ajustar a la justa medida del experimento, que realmente es tremendo, pero debió de ser realmente demoledora para él. Él muestra una enorme decepción, no tanto con las ideas, pero sí con los hombres. Esto es algo que encontramos también en Pi Margall, por ejemplo. Pi Margall también expresó su profunda decepción con las ideas y con los hombres. También otras instancias, la Junta de Valencia expresa su decepción con los correligionarios que les están bombardeando. También se comentaba ayer una expresión en el mismo sentido de Barcia, precisamente, frente al bombardeo de Cartagena. La cuestión cantonal abrió una herida tremenda
en el seno del federalismo que no pudo superar nunca. Después de Cartagena como símbolo de la cuestión cantonal, no fue posible recomponer el federalismo tal y como había existido en los años anteriores. Pero, en cualquier caso, con la publicación de aquellas cartas, Barcia no solo se desacreditó él, sino que contribuyó precisamente a la construcción de esa imagen caótica del año 73 que marcó la memoria colectiva durante mucho tiempo y de la que estudió, como decíamos ayer, el profesor Jover, aquellos tiempos de desolación apocalíptica de los que hablaba Menéndez y Pelayo y que no se podían repetir jamás. La traumática cancelación del periodo constituyente federal, en mi opinión, sintetiza uno de los grandes problemas históricos de la España contemporánea, como es el sinuoso paso de un soberanismo político de carácter democrático a un liberalismo de élites ya en la Restauración, no democrático y en gran medida ficticio, que a la larga se mostró además ineficaz en la época de la ascendiente sociedad en masas. Nos falta mucho por saber acerca de qué supuso emocionalmente para la tradición federal el traumático fin del cantonalismo. Y con esto ya acabo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Esther. Sí, te confirmo, te has ajustado al tiempo que teníamos. Lo que no sé si nos podemos ajustar a un turno de preguntas, porque dentro de 6 minutos empieza la visita a los lugares del Cantón, que es uno de los platos fuertes del Congreso, sin duda. Pero tampoco quiero que nadie se quede con una pregunta atragantada. ¿Lo ves? Porque si no va a pasar el compañero un mal día. Así que, bueno, lo que pasa es que creo que vamos a tener una, si la respuesta es rápida, 2. Yo voy a ser muy breve. Gracias. Y además quiero salir también a ver la visita esa guiada. Enhorabuena por la conferencia, muy interesante. Y yo quería una pregunta que me hago siempre, la diferencia entre propagandista, ideólogo y los que están al pie del cañón, nunca mejor dicho, defendiendo esas tesis. Si hay alguna diferencia, porque yo he estudiado también José María Orense, que era también bastante, creo que era más ideólogo que propagandista, y bueno, el papel de cada uno de ellos. Y no sé si esas cartas que escribió finalmente era un poco arrepentimiento para, pues posiblemente minorizar una condena que le pudieran poner o algo, o solicitar un indulto, si eso estaba motivado por eso. Nada más que eso. Gracias. Gracias por la pregunta. Es difícil decirlo, la diferenciación entre propagandista, ideólogo. Barcia sintetiza también una figura que es típica del siglo XIX, que es el hombre de letras político. Es una figura típica de la esfera pública del siglo XIX, en el que la articulación de ideas no se puede separar de la propaganda. Barcia, de hecho, se tenía a sí mismo por él dice, un obrero de las ideas, ¿no? Es un obrero de las ideas y, desde luego, a sus propuestas las llama su sistema. Él propone todo un sistema, entiende que propone todo un sistema de organización social y política, moral, cultural, en fin, en todas las dimensiones de la sociedad, pero eso no es separable, en ese contexto, de la difusión de esas ideas. Entonces, la figura del propagandista y del ideólogo, en ese sentido, se solapa, ¿no? en esa idea del hombre de letras político, con en el caso de Barcia, no es único, pero en el caso de Barcia, con un sentido absolutamente mesiánico, carismático de su propio liderazgo, que le vincula con la predicación, absolutamente. O sea, él ha vislumbrado una verdad absoluta que debe difundir, porque eso no se lo puede quedar para él, porque él tiene la solución para todos los males de la sociedad. Esto es un perfil habitual en el siglo XIX, quiero decir, Barcia es muy espectacular, pero es un perfil, el del hombre de letras político,
habitual en el siglo XIX. Y la cuestión de las cartas es tremendamente controvertida. Porque parece ser, o al menos así lo expresa no era embajador porque no había embajada, pero el secretario de la legación portuguesa en Madrid, que realmente había un acuerdo con los sitiadores para que Barcia no tuviese repercusiones después del Cantón. Condenas de muerte, sí, pero él va directamente a Madrid, se pasea por Madrid, pide pasaporte, está varios tiempo allí, de ahí pasa a Nápoles, viaja a Tierra Santa y luego se instala finalmente en París, pero él no sale en la Numancia, ¿no? Entonces es muy controvertido esa manera de desvincularse de un movimiento que realmente la había agitado de una manera extraordinariamente violenta, Es muy llamativo y realmente creo, yo mi opinión, tiene que ver con la decepción. Él pensaba que era el hombre de España, él pensaba que era el hombre que estaba llamado a redimir políticamente España. Había muchos como él en ese momento y no se ve con el suficiente poderío en el seno de la Junta, que al final es una Junta y se votan las decisiones, se llevan asambleas, la gente discute, no se veía con el poderío de llevar aquello adelante. Y desde luego la tremenda decepción de que no se uniese todo el territorio masivamente. Ayer lo comentábamos, es muy indefinido territorialmente la cuestión cantonal, no hay ningún planeamiento territorial de ninguna clase, pero es que los federales nunca jamás se plantean qué pasa si algún territorio no se quiere unir a la federación. Eso no se plantea en ninguna literatura federal, porque la unidad nacional se da como algo preexistente. Claro, si no se suma el territorio, ¿qué hacemos? Es una tremenda decepción en ese sentido. Bueno, hay otra mano levantada, lo que pasa es que aquí ya estamos a expensas de lo que nos deje la organización que breve. Una pregunta breve, una respuesta breve. Tenemos tiempo para una pregunta breve y una respuesta breve. Bueno, pues parece que va a ser de las de contestar con sí o no. Adelante. Dos cosas telegráficamente. Objeto de estudio a Roque Barcia, que es una figura fundamental demasiado olvidada y, por tanto, enhorabuena. Y la segunda, ¿se cuenta con alguna estimación del número de ejemplares editados del Cantón Político de Roque Barcia? ¿Alguna estimación desde los años 50 hasta, bueno, pues yo creo que fue un factor a tener muy en cuenta a la hora de conocer la figura, incluso la imagen física de Roque Barcia? No sé cuántos, porque hay varias ediciones, se reedita, el Cantón Político se edita en 1855 y se reedita en los años 80 del siglo XIX. Realmente no sé si hay algún recuento de cuántos ejemplares se hicieron. Yo sé que de las protestas neocatólicas se hicieron 4.000 ejemplares, por ejemplo, pero el Cantón Político no lo sé exactamente, pero la difusión era extraordinaria por otros medios. Hay muchísimos testimonios de la gente que sabía de memoria los folletos de Roque Barcia. Por ejemplo, no hacía falta saber leer este tipo de literatura, y no solo Roque Barcia, tenemos los mismos testimonios de Estebane, de los textos de Estebane, de otro tipo. Ayer hablaba Alicia del amparo de la tribuna, que lee en voz alta los periódicos y a fuerza de repetir la gente sabía de memoria. No hacía falta saber leer para conocer estos textos y para conocerlos de memoria y para recitarlos de memoria. Y tenemos muchos testimonios en ese sentido de la importancia de la cultura oral en la difusión de las culturas políticas, sobre todo como la republicana, que estaba muy orientada a la movilización de las masas, ¿no?
pero no hacía falta, pero la verdad es que no lo sé, no sé cuántos ejemplares se hicieron del Catón político. Mire que se puede uno aprender cosas de memoria bonitas y se estudiaban el Catón político. Bueno, pues ahora sí lo vamos a dejar aquí, que estamos 2 minutos por encima de la hora. Muchísimas gracias a Esther, muchísimas gracias a la organización y muchísimas gracias al público. Vámonos. Un momento, una cuestión. Tenéis aquí a Luis Miguel Pérez Adán, que es el que nos va a hacer la visita guiada, acompañarlo abajo, y una cuestión de logística para esta tarde. Esta tarde, como sabéis, tenemos también la doble sesión, las comunicaciones en el Salón de Grados y las ponencias aquí, entre las 4:30 y las 7:30. A las 4:30 la ponencia de Manuel Rolandi, a las 5:30 la de Saber Domenech y a las 6:30 la de Esther López Cordón. Os esperamos.